Buenas tardes, arquitectos y compañeros. Les saluda el estudiante Andrés Felipe Cruz Parra. Les presento mi proyecto, que es el poder de la conservación y restauración en el centro de la ciudad de Villavicencio. Daré inicio a mi propuesta urbana. Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Actualmente cuenta con una población de 550.000 habitantes, en donde analizaremos un poco más a fondo sobre una de las 8 comunas existentes en la ciudad, la Comuna 2, que comprende y abarca el centro histórico de la ciudad. Esta comuna geográficamente tiene sus principios en los años 20, ya que en 1921 se establecen los Hermanos de la Salle y con ello la creación del colegio. Asimismo, empiezan a surgir más instituciones y elementos de acopio. Todo esto luego de ser mencionada la destrucción del anterior centro de Villavicencio, que sería derrumbado por un desastre natural en el año 1917. En el paso del tiempo podemos observar detenidamente un sinnúmero de sucesos geográficos y urbanísticos en la ciudad de Villavicencio que harían de este lugar en búsqueda de la entidad y escenarios pertinentes para ser una ciudad con un único centro de comercio. Es aquí donde observamos este primer acercamiento como propuesta urbanística, donde obtenemos apariciones como la calle Real, la calle Las Talaverterías, el Camino Ganadero, la calle Las Palmaditas, entre otros. Así, en ese orden de ideas empezamos a adquirir una morfología reticular, desde el principio como ciudad y más emblemáticamente el centro de Villavicencio, asociando unos rasgos de estructura urbana, ubicándonos hacia la parte más cercana a la cordillera oriental, con límites naturales de dos grandes afluentes, el río Guatiquía y el río Coa. En el paso de los años se ha evidenciado un Villavicencio en búsqueda de una organización creada y constituida por los entes gubernamentales con intención del beneficio como ciudad. Pero un grave e importante aspecto a revisar minuciosamente en el centro de Villavicencio, nuestro centro histórico. A partir de esto nos surge una pregunta-problema. ¿Cómo podríamos brindarle al sector de cielos abiertos ubicado en el centro de Villavicencio una dinámica de recuperación histórica, socioeconómica y cultural como proyecto para que en ese lugar no perdamos la identidad y en el epicentro económico que en ella se encuentra? Cielos Abiertos Villavicencio, más conocido como la calle Las Palmaditas, se encuentra en uno de los lugares más concurridos y polémicos del centro de Villavicencio, comprendiendo en él una distancia de 376 metros lineales, partiendo desde el Parque de los Libertadores sobre la calle 39 hasta la plazoleta del centro comercial Villa Julia. Como podemos evidenciar muy detenidamente, esta dinámica de comercio fue liderado y conformado hasta la fecha actual por antioqueños, bumangueses y tolimenses, que hicieron un escenario que en muchas ocasiones presenta una forma muy dinámica e interesante de abordar a los ciudadanos que desean experimentar un poco del comercio dentro del centro de la ciudad de Villavicencio. Como resultado de esta dinámica, se han generado un sinnúmero de problemáticas en el sector, debido a que algunos de los espacios no se genera conciencia sobre el espacio que requiere el peatón. Son perdidas las campañas de conciencia y las invitaciones académicas hacia la población presente cuando no se le brinda un espacio digno al usuario, para no solo cambiarlo de perspectiva, sino que tal mejora brinde un elemento de valor hacia lo que se construya y amenice la permanencia, no solo para el habitante en el sector, sino para todo tipo de usuario, siendo incluyente y participativo. Es por ello que, viendo todas y cada una de las deficiencias del sector, se planteó un sendero aproximadamente de 400 metros lineales para todo tipo de usuario, teniendo en cuenta las necesidades analizadas para ellos mismos: espacios de permanencia, elementos de circulación, senderos con iluminación, una lectura clara entre el usuario y el sendero. Como podemos observar, la participación en la composición de elementos se basó principalmente en generarle al usuario la seguridad que antes tenía vulnerada, y es acá donde proponemos estos elementos de tránsito totalmente reconstruidos y con un objetivo único de cambiar de una perspectiva y dinámica enfatizada en los requerimientos de cualquier usuario, bien sea tanto participativo como incluyente. Por ello generamos no solo la intención como proyecto de poder peatonalizar e incluir más vías peatonales en el sector con una única y definitiva finalidad, sino también poder generarle al usuario un elemento de transición ameno e incluyente, seguro, para que no solo podamos hablar del fuerte comercio que en él se presenta, sino que a su vez los usuarios encuentren plazoletas dignas de permanencia, con elementos libres de transición, con mayor conciencia ciudadana en la permanencia diurna y nocturna, pasando de ser una ciudad con servicio diurno en días hábiles, por un sendero que invite espacios de esparcimiento, ocio, recreación, cultura las 24 horas, los 365 días del año, con herramientas dignas, espacios amplios, en donde el usuario sienta valor y sienta conexión con lo que se propone al implementar.
llevando de la mano más espacios y elementos que en un futuro cercano, en donde omitamos la circulación en vehículos impulsados por motor, más accesos en vehículos no motorizados, donde nos invite y nos impulse a seguir incluyendo los diferentes espacios y elementos icónicos de la ciudad villavicense, como el parque infantil, el parque de los estudiantes y, por qué no, el monumento a Cristo Rey. Como elemento de conexión, a continuación hablaremos de nuestra propuesta arquitectónica. Como había mencionado anteriormente, Villavicencio es el pilar de la economía de los Llanos Orientales y se encuentra en uno de los momentos de transición más críticos como ciudad, pues es acá, en donde bien parte la expresión hay que cuidar lo nuestro. Como podemos evidenciar, la mayor participación de nuestro proyecto se enfoca en recopilar, analizar y ejecutar. En esencia, de este principio, podemos categorizar el fuerte auge de las construcciones en los perímetros de la ciudad. Algunos, inclusive, han sido demolidos para dar lugar a nuevas construcciones germinadas en el desarrollo urbano y comercial de la ciudad. Haciendo una breve cita de la antropóloga Nancy Espinel Riveros, que define la arquitectura patrimonial a los inmuebles que tengan contenido histórico de la ciudad o lugar a la que le pertenecen, validando no solo su valor arquitectónico, sino también el protagonismo histórico en la historia del lugar a la medida que reflejan identidad y belleza, tomando en cuenta la perspectiva que significan para los inmuebles. Por eso, a continuación, observamos una de las problemáticas más frecuentes con este tipo de viviendas que son declaradas o que están en vía de siendo modificadas o totalmente destruidas. Esta es la vivienda con historia patrimonial, la casa llamada Riveros, ubicada en la carrera 32 con calle 41 en el parque infantil. Según lo estipulado en el plan de desarrollo de la capital del Meta, en el componente adoptar e implementar un plan especial de manejo y protección del patrimonio urbano de Villavicencio, lo que se busca es crear un sistema de conservación patrimonial inexistente en la actualidad. Contamos bien a nivel nacional con la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008. Son normas que definen y regulan la protección patrimonial. A nivel departamental tenemos los decretos 253 del 2008 y el decreto 103 del 2012. A continuación podemos observar algunos de los componentes activos, conservando varios elementos arquitectónicos patrimoniales, como lo es la Catedral Principal Nuestra Señora del Carmen, construida en 1845 por la comunidad monfortiana y reconstruida después de sufrir un incendio en 1894. Interiormente se puede ver un estilo romántico bizantino mezclado con elementos propios del arte gótico. También observamos la Casa de la Talabartería de los Llanos, construida aproximadamente en el año 1900 con arquitectura republicana. La Casa de Santos Reinas, en donde fueron anteriormente la marroquinería de los Llanos, oficio original con fecha de construcción aproximadamente en el año 1960. Y la Casa de la Herrería de la familia Torres, taller Eduardo Torres Parrao, en donde funcionaba una herrería desde 1905 y aún conserva el oficio y los habitantes originales. Fue paso obligatorio para quien del centro del país se dirigiera hacia los Llanos Orientales. Asimismo, encontramos en nuestra área de análisis sobre el sendero de cielos abiertos. Encontramos dos puntos vitales de referencia, un lote 1 y un lote 2. El lote 1, ubicado por nomenclatura en la calle 39, número 30A64, con un área total de 490 metros cuadrados. Actualmente funciona con una disposición de una distribuidora de almacén de textiles y moda. Es aquí donde partimos del escenario de poder hacer el valor arquitectónico en pro de contribuir sin necesidad de afectar construcciones históricas y emblemáticas del centro de Villavicencio, dándole al área de trabajo implementos de función y esteticismo bajo el principio de la reinterpretación de lo que el lote 2 nos equipara. Arquitectónicamente estamos hablando de un área aproximada de 500 metros cuadrados, con un único acceso peatonal, con espacios de permanencia como 2 cafeterías, 6 restaurantes, zonas húmedas de tránsito, espacio público de 380 metros cuadrados, un café-bar con espacio al aire libre, acompañado todo esto de espacios y elementos verdes que armonizan generando ambiente eco-friendly. La vegetación tiene una gran importancia en el diseño de interiores y en la arquitectura, promoviendo ambientes más habitables. En la segunda planta un acceso en donde están implementados espacios de permanencia como una cafetería y 4 restaurantes, todos con la funcionalidad eco-confort, brindando espacios agradables al usuario y asimismo un espacio de food market y un remate de plazoleta para servicio de restaurante en pro de combinar espacios diurnos y nocturnos. Asimismo, es pertinente hablar de la vegetación utilizada. En el área de trabajo, las plantas pueden absorber contaminantes de forma pasiva a través de la superficie externa de las hojas y el sustrato. Algunos contaminantes comunes y peligrosos que las plantas se encargan de absorber, como el benceno, el xileno, amoníaco y el formaldehído. Y
Para finalizar tenemos el lote 2, ubicado por nomenclatura en la calle 39, número 3049, un área total de 674 metros cuadrados. Es un lote para el uso arquitectónico de la conservación. Anteriormente funcionaba una empresa textilera confeccionadora de pantalones para la venta y distribución de otros puntos del mismo negocio. Hoy día es una destrucción a una de las pocas, por no decir que la única fachada con una propuesta de oriente cundinamarqués, siendo enfáticos en el riquísimo valor de la conservación que por ende debe mantenerse y respetarse. Por eso, como propuesta de fachada recuperamos cada rincón de lo que en la antigüedad existía, antes de volverse lo que hoy en día vemos como un comercio grotesco y agresivo, ya que se enfoca en la ruptura de los elementos arquitectónicos vitales para su conservación. Luego de reconstruir la fachada, integramos un solo servicio interno, de una forma que no agrediera la lectura de fachada con una lectura de la arquitectura brutalista, manejando en ella la esencia de la interpretación de materiales propios de la construcción, grandes elementos que soporten un poco los aspectos ancestrales con un toque moderno. Con esto, la intención es abarcar un food market que abarque los elementos de tránsito y permanencia amplios y cómodos, totalmente a la intemperie, de un uso diurno y nocturno, lugares de permanencia como cafeterías y restaurantes, haciendo referencia a muchos y varios referentes nacionales e internacionales, como el Búho en Bogotá, entre otros, con la finalidad de acaparar los más altos índices de funcionalidad del sector y empezar a respetar y recuperar elementos que sean propios de la región, invitando a funcionar y brindarle más opciones de reintegrar al usuario el centro de Villavicencio, con elementos y fachadas totalmente en verde, con cubiertas totalmente amplias y totalmente a disposición a un nuevo usuario. El sistema constructivo que voy a utilizar en los lotes es el sistema combinado. Consciente de la repartición de las cargas verticales, son resistidas por un pórtico no resistente a momentos esencialmente completos. Estos están compuestos por concreto de refuerzo y estructura metálica. Las cerchas metálicas están soportadas en columnas de concreto. Resalta a su vez el diseño arquitectónico gracias a su versatilidad en tamaño, color, fácil instalación. Además, son materiales livianos y resistentes a la corrosión. En este proyecto estaremos usando materiales como el acero estructural, que consta de aleación de hierro, carbono, azufre, silicio y oxígeno, y una malla electrosoldada, que es buena como refuerzo estructural con algunas separaciones de 15 por 15. Asimismo, materiales como el concreto pulido, ladrillo prensado liviano, adoquín ecológico, placa de fibrocemento. El estudio de suelos nos indica que cuando el suelo de soporte se encuentra a una profundidad relativamente limitada, es más factible llegar a él por medio de una excavación, soportando directamente la estructura a ese nivel usando una fundación superficial. Para obtener la profundidad de cimentación es importante tomar en cuenta en optar por una profundidad determinada con base al tipo constructivo y económico, revisando los factores de la seguridad y la normatividad según la NSR 10. Como recomendación, en el presente estudio geotécnico fue realizado para conocer las propiedades geomecánicas del suelo, de fundación en el sitio donde se prevé el desarrollo de un proyecto patrimonial. Villavicencio se encuentra en una zona de amenaza según la norma NSR 10, en una zona sísmica de alta vulnerabilidad. Como podemos observar, se realizó un levantamiento topográfico con 4 puntos de análisis seccionados en modo longitudinal y transversal, para determinar la inclinación del terreno a elaborar en el proyecto. El marco normativo que se implementó en este proyecto fue el del título A, el título F, título J y H. Asimismo, se implementaron estos planos como análisis y sustentación del proyecto, elaborando los siguientes planos estructurales: plano de cimentación en el lote 1, plano de cimentación en el lote como propuesta número 2, placa aligerada en el lote número 2, plano de instalaciones eléctricas en el lote número 1, plano de instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias, plano de instalación de red contra incendios en el mismo lote número 1. No queremos terminar sin antes dar gracias a los arquitectos que me brindaron su tiempo en la asesoría para la culminación de este proyecto: el arquitecto Andrés Barón, la arquitecta Clemencia Meléndez, al ingeniero Andrés Paeres y a ustedes jurados hoy presentes. Gracias. Feliz tarde.